varias situaciones en las que, a menudo, cuando estás en el campo, tu mente suele estar en casa. ¿Qué sucede cuando uno de los líderes jóvenes más francos de África desafía a un príncipe heredero de Arabia Saudita sobre la esencia misma del Islam en televisión en vivo? La respuesta conmocionó al mundo musulmán y dejó las relaciones diplomáticas pendiendo de un hilo. Se suponía que la cumbre de la Unión Africana en Addis Abeba sería una reunión diplomática de rutina, pero lo que ocurrió entre el capitán del Burkina Faso, Ibrahim Chori, y el príncipe heredero saudí, Muhammad bin Salman, se convirtió en uno de los intercambios religiosos más controvertidos jamás transmitido en vivo a una audiencia global. La fecha era el 15 de marzo, y lo que comenzó como una mesa redonda sobre el liderazgo islámico en el África moderna, rápidamente se convirtió en una confrontación teológica que dominaría los titulares durante semanas. El escenario fue un centro de conferencias de la UA de Nueva Construcción, al que asistieron delegados de 54 naciones africanas. El panel, moderado por el reconocido periodista Christian Amenur, tenía como objetivo explorar cómo los principios islámicos podrían guiar la gobernanza contemporánea en África. Sentados a la mesa de caoba polaca estaban 5 líderes, pero pronto todas las miradas se centrarían en solo 2. El líder militar de 35 años de Burkina Faso y el príncipe heredero de Arabia Saudita de 39 años. El príncipe heredero Muhammad bin Salman fue el primero en hablar, pronunciando lo que muchos consideraron un discurso diplomático estándar sobre el compromiso de Arabia Saudita de apoyar a las naciones islámicas en África a través de las iniciativas de la Visión 2030. Destacó el papel del reino como custodio de las 2 mezquitas sagradas y habló sobre la importancia de la unidad entre las naciones musulmanas bajo las estructuras de gobierno islámicas tradicionales. El reino de Arabia Saudita, afirmó el príncipe heredero, en un árabe fluido con traducción al inglés, sigue comprometido con el fomento de un liderazgo islámico auténtico que respete las interpretaciones tradicionales de nuestra fe que han guiado a la umma durante más de 14 siglos. El capitán Traoré escuchaba atentamente, tomando notas ocasionalmente en francés. Cuando llegó su turno de hablar, la atmósfera en la sala cambió palpablemente, a diferencia del tono diplomático mesurado de los oradores anteriores. La voz de Traoré tenía un tono de convicción que inmediatamente llamó la atención. Su Alteza Traoré comenzó en francés y luego se tradujo al inglés y al árabe. Con el debido respeto al reino y su importancia histórica, debo abordar lo que considero una contradicción fundamental en su enfoque del liderazgo islámico. La expresión del príncipe heredero permaneció neutral, pero aquellos familiarizados con su lenguaje corporal notaron un ligero endurecimiento en su postura. Almendra pobre sensación de tensión y se inclinó ligeramente hacia adelante, reconociendo que esto ya no era un intercambio diplomático de rutina. Traoré continuó. Hablan de un auténtico liderazgo islámico mientras su reino sigue incurriendo en prácticas que contradicen directamente los principios coránicos de justicia, igualdad y compasión por los oprimidos. ¿Cómo concilian esto con las enseñanzas del profeta Muhammad, la paz sea con él, quien siempre estuvo del lado de los pobres y marginados? La habitación quedó en silencio. Los protocolos diplomáticos normalmente impedían ese tipo de confrontaciones directas, especialmente en cuestiones de interpretación religiosa. Varios delegados se movieron incómodos en sus asientos, mientras los operadores de cámara instintivamente enfocaban los rostros de ambos líderes. La respuesta del príncipe heredero Muhammad bin Salman fue mesurada pero firme. Capitán Chor, la interpretación del Islam que hace el reino
se basa en siglos de consenso académico y en la orientación de nuestras autoridades religiosas. Hemos mantenido con éxito la santidad de los lugares sagrados y apoyado a las comunidades musulmanas en todo el mundo. Pero usted no se dejó disuadir. Lo que siguió fue quizás el desafío más directo que la autoridad religiosa saudí haya presenciado en la historia diplomática moderna. Su Alteza, el consenso basado en el mantenimiento de estructuras de poder que oprimieron a la misma gente que el Islam vino a liberar, no es una guía divina. Su manipulación política disfrazada de religión. Terori declaró elevando ligeramente la voz. El Corán afirma explícitamente en la Sura Al-Hudarat que Dios nos creó en diferentes naciones y tribus para que pudiéramos conocernos unos a otros, no para que algunos puedan reclamar superioridad sobre otros, basándose en nuestra proximidad a lugares sagrados o su riqueza petrolera. La mandíbula del príncipe heredero se tensó visiblemente. Capitán, parece usted confundir los agravios políticos con la interpretación religiosa. No, Su Alteza, creo que confunde la conveniencia política con la verdad religiosa. Trorey respondió, cuando el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, pronunció su sermón de despedida, declaró que ningún árabe tiene superioridad sobre un no árabe y ninguna persona blanca tiene superioridad sobre una persona negra, excepto por la piedad y las buenas acciones. Sin embargo, su reino continúa perpetuando sistemas que contradicen este principio fundamental. Lo que sucedió después se repetiría innumerables veces en las redes sociales y canales de noticias de todo el mundo. Traoré se levantó de su silla, una acción que los expertos en protocolo describieron más tarde como muy inusual para un entorno tan formal. El Islam que practico, continuó Traoré, ahora de pie mientras se dirigía al príncipe heredero que permanecía sentado, es el Islam de la liberación, no el Islam de la comodidad política construida sobre las espaldas de los trabajadores migrantes, tratados como esclavos modernos. Es el Islam el que exige justicia para los oprimidos, no el Islam que firma acuerdos de armas con quienes bombardean a niños musulmanes en Yemen. El rostro del príncipe heredero se había enrojecido visiblemente. Capitán Traoré, sus acusaciones son incendiarias e inapropiadas para este foro. La verdad suele ser inflamatoria para aquellos que se benefician de la falsedad. Traoré respondió sin dudarlo. El Corán nos dice en la Sura Al-Baqarah que debemos defender firmemente la justicia como testigos de Allah, incluso si es contra vosotros mismos, vuestros padres y vuestros parientes. Simplemente estoy cumpliendo con esa obligación. El punto de inflexión llegó cuando Cherori abordó lo que llamó la comercialización del Hajj y la Umra, Su Alteza, cómo justifica el cobro de tarifas exorbitantes por la peregrinación, convirtiéndola en un lujo para los ricos, mientras que los pobres, que a menudo son los que más necesitan la renovación espiritual, quedan excluidos. El profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nunca le pidió a nadie que visitara la Cábala. De hecho, dio la bienvenida a todos, independientemente de su situación económica. El príncipe heredero Muhammad bin Salman se levantó bruscamente y finalmente perdió la compostura. Esta conversación ha degenerado en acusaciones infundadas y tergiversaciones de las prácticas islámicas establecidas. ¿Establecido por quién? Prensa de Traoré. Por las mismas autoridades que han convertido la cuna del Islam en un patio de recreo para la élite global, mientras millones de musulmanes en todo el mundo luchan contra la pobreza y la opresión. El príncipe heredero comenzó a recoger sus papeles, haciendo una señal a un equipo de seguridad. No me sentaré aquí a escuchar estas distorsiones de las enseñanzas islámicas. La única distorsión aquí
gritó Tori mientras el príncipe heredero se dirigía a la salida, es la transformación de la religión que vino a desafiar las jerarquías injustas en una herramienta para mantenerlas. Lo que siguió fue captado por docenas de cámaras y se convirtió en uno de los momentos diplomáticos de mayor circulación de la década. El príncipe heredero Muhammad bin Salman, visiblemente frustrado y con el rostro enrojecido, caminó rápidamente hacia la salida de la sala de conferencias. Su equipo de seguridad se apresuró a seguir el ritmo mientras su séquito diplomático parecía aturdido por la repentina partida. Justo antes de llegar a la puerta, el príncipe heredero se volvió hacia el panel, señalando directamente a Traore. «Capitán, su comprensión del Islam es tan errónea como su comprensión de la diplomacia». Traore, todavía de pie en la mesa del panel, respondió lo suficientemente fuerte con los micrófonos para captar cada palabra. Y su comprensión tanto del Islam como del liderazgo está tan corrompida como los sistemas que perpetúan en nombre de la religión. El príncipe heredero salió sin decir otra palabra, dejando atrás una audiencia atónita y una sensación mediática que dominaría los titulares mundiales. A pocas horas de que se transmitiera en vivo el intercambio, las plataformas de redes sociales explotaron con reacciones de musulmanes de todo el mundo. El hashtag número 1, #TraVersusMBBS, comenzó a ser tendencia a nivel mundial, y las respuestas se dividieron principalmente en grupos socioeconómicos y geográficos. En los barrios obreros de El Cairo, Lagos, Yakarta y Manchester, los musulmanes se reunieron alrededor de pantallas de televisión y teléfonos inteligentes. Muchos expresaron su apoyo a la postura audaz de Traore. Por fin, alguien dijo lo que todos estábamos pensando. Publicó Ahmad Hassan, un trabajador de la construcción de Lahore, cuya respuesta en video de Twitter obtuvo más de 2 millones de visitas en 24 horas. Sin embargo, las reacciones de los establecimientos religiosos más conservadores fueron marcadamente diferentes. El doctor Abdul al-Muteri, un destacado erudito islámico de Kuwait, apareció en Al Jazeera pocas horas después para condenar lo que llamó el desafío inapropiado e irrespetuoso de Traore a los custodios de los lugares sagrados. El debate teológico que estalló tras el intercambio reveló profundas divisiones dentro de la erudición islámica contemporánea. Teólogos islámicos progresistas como la doctora Amina Wada elogiaron el coraje de Obama al abordar lo que consideraban contradicciones legítimas entre los principios coránicos y las políticas saudíes. El capitán Chori articuló lo que muchos eruditos islámicos han estado discutiendo en círculos académicos durante décadas. El Dr. Wad declaró en una entrevista con CNN, su desafío no era contra el Islam, era contra la politización del Islam para mantener estructuras de poder injustas. Por el contrario, las autoridades islámicas tradicionales condenan en gran medida el carácter público de la confrontación. Sheikh Muhammad al-Akubi, un respetado erudito islámico, emitió un comunicado en el que describía el enfoque de Tori como divisivo y contraproducente para la unidad musulmana. En toda África, donde ambos líderes gozan de diferentes tipos de influencia, las reacciones fueron particularmente intensas. En Burkina Faso, multitudes se congregaron en la capital, Ouagadougou, para ver las repeticiones del intercambio, y muchos expresaron orgullo por la audacia de sus jóvenes líderes. Dijo lo que había que decir, declaró Fatou Diallo, estudiante universitaria de Ouagadougou. Durante demasiado tiempo hemos aceptado que ser musulmán significa aceptar la injusticia de quienes se atribuyen la autoridad religiosa. Sin embargo, en los países con vínculos más fuertes con Arabia Saudita, en particular aquellos que se benefician de la inversión y la ayuda saudíes, las respuestas gubernamentales fueron más cautelosas. El gobierno egipcio
a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, hizo un llamado a un diálogo respetuoso entre los líderes musulmanes, evitando criticar directamente a ninguna de las partes. La respuesta digital no tuvo precedentes en cuanto a alcance e intensidad. Los videos de TikTok analizados e intercambiados recibieron millones de visualizaciones, con jóvenes musulmanes creando contenido que abarca desde debates teológicos hasta interpretaciones cómicas de la confrontación. Un video particularmente viral, realizado por Sanab al-Mensuri, estudiante de estudios islámicos de 19 años, la mostraba analizando las referencias coránicas de Traoré y su relevancia para las luchas musulmanas contemporáneas. No solo se dirigía a MBS, explicó a sus 300.000 seguidores, se dirigía a todo musulmán que alguna vez haya sentido que su religión ha sido secuestrada por la política. El intercambio tuvo repercusiones diplomáticas inmediatas. Arabia Saudita retiró a su embajador de Burkina Faso para consultas, mientras que varios estados del Golfo pospusieron las reuniones de inversión previstas con naciones de África Occidental. Sin embargo, algunos países expresaron discretamente su apoyo a la postura de Tori. El presidente turco, Erdogan, aunque no mencionó directamente el intercambio, pronunció un discurso 2 días después, enfatizando que el verdadero liderazgo islámico sirve al pueblo, no al revés. Quizás el impacto más significativo a largo plazo del intercambio fue cómo abrió el debate público sobre la religión. Autoridad en el Islam. Durante décadas el papel de Arabia Saudita como custodio de la Meca y Medina le había otorgado un significativo poder religioso. El desafío de Traoré obligó a los musulmanes de todo el mundo a examinar si la proximidad geográfica a los lugares sagrados confería automáticamente autoridad religiosa. La doctora Ingrid Mattson, expresidenta de la Sociedad Islámica de Norteamérica, señaló en su análisis: este intercambio ha tenido un impacto sin precedentes. Ha democratizado la conversación sobre la autoridad islámica. Los musulmanes de todo el mundo se preguntan ahora quién tiene derecho a hablar en nombre del Islam. En las semanas posteriores al intercambio, ambos líderes se enfrentaron a diferentes tipos de presión. El príncipe heredero Mohammed bin Salman enfrentó críticas de musulmanes progresistas que consideraban válidos los argumentos de Traoré, a la vez que gestionó la presión de elementos conservadores dentro de Arabia Saudita que percibían el desafío público como una afrenta al estatus religioso del reino. El capitán Chayor, por su parte, se convirtió en un símbolo para muchos jóvenes musulmanes que se sentían desconectados de las instituciones religiosas tradicionales. Su número de seguidores en redes sociales creció exponencialmente, y muchos lo veían como una voz a favor de una interpretación más igualitaria del Islam. El enfrentamiento entre Ibrahim Traoré y Mohammed bin Salman representó más que un desacuerdo diplomático. Encarnó una tensión fundamental dentro del Islam contemporáneo entre las estructuras de autoridad tradicionales y los llamados a una reforma religiosa basada en los principios coránicos de justicia e igualdad. Independientemente de si se estaba de acuerdo con el enfoque, el intercambio logró forzar una conversación global sobre la relación entre el poder político y la autoridad religiosa en el Islam. Puso de relieve cómo un joven líder africano podía desafiar a una de las figuras más poderosas del mundo musulmán, no mediante el poder militar o la influencia económica, sino a través de argumentación teológica directa. Las repercusiones de aquella tarde de marcha en Adís Abeba continuaron moldeando el discurso islámico durante meses, demostrando que, en un mundo interconectado, las cuestiones de autenticidad religiosa y legitimidad política ya no podían confinarse a los círculos diplomáticos cerrados.
El intercambio, en palabras de un comentarista, había llevado a la mezquita al mercado de ideas, con consecuencias que influirían en el pensamiento y la política islámicos durante años. Si te ha gustado este video, te invito cordialmente a que le des like y te suscribas al canal para no perderte futuros contenidos similares. Muchas gracias por tu atención y apoyo.